Saludos desde los estudios centrales a nivel global, soy Jorge Garretón y esto es Más 569, el podcast. Iniciamos nuestro trabajo de difundir mediante canales digitales de Más 569, el podcast, para informar sobre una perspectiva de experiencia, mi experiencia de más de 30 años en el periodismo, sea en medios radiales, televisión y medios digitales. En Más 569, el podcast, pretendo entregar información desde mi óptica y visión sobre la realidad del país. En particular, informar, comentar sobre la política y la economía chilena. Además, discutiremos temas de orden regional. Partamos. Lo primero es informar sobre la continua expansión de la economía nacional, es decir, cómo continúa creciendo la economía. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informaba del crecimiento de la economía durante el mes de enero. El IMASEC del mes de enero, según informó el Banco Central, la economía nacional creció un 2,5%. Esto tras un diciembre en el cual el mismo índice mostró un crecimiento del 6,6%, lo cual llevó a la economía del año 2024 a crecer entre un ritmo aproximado, mientras los datos no estén finalizados, entre un 2,4% a un 2,5%. El ministro Marcel indicó que esto excede todas las expectativas que había tenido el mercado previo a los datos entregados por el Banco Central. Estamos iniciando el año 2025 con el pie derecho, con buenos datos económicos que de mantenerse, incluso de moderarse, apuntan a una economía que va a tener este año un desempeño o igual o superior en algunas dimensiones a lo que fue el 2024. El ministro Marcel dijo que las expectativas de acuerdo a las encuestas empresariales hechas por el Banco Central eran del 2,3%. Bloomberg hizo sus estadísticas sectoriales en el mercado eran de 2,1%. Una vez que se conoció la cifra sectorial, la encuesta de Bloomberg se ubicó en un 2,5%, que es exactamente la cifra que se conoció. Marcel recordó que el IMASEC de diciembre fue el mejor resultado en casi 3 años. Siguió el ministro que se está volviendo a producir un crecimiento significativo en la variación mensual y eso es bien relevante. Marcel dice que eso refleja un crecimiento significativo en la economía nacional, sobre todo si viene en un mes tan alto como fue en diciembre. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric indicó que estos resultados reflejan la solidez de la economía chilena, la inversión extranjera, además, el manejo mismo del tesoro público. Dice que a veces se intenta instalar de que Chile está en una crisis profunda en todas las dimensiones. Y hay quienes repiten desde la ignorancia o la mala fe que acá todo está mal. Hay sectores que pareciera que quisieran que a Chile le vaya mal. Pero sin embargo, Chile está creciendo. En diciembre crecimos al 6,6%. Este año partimos enero creciendo también a un 2,5%. Como dijo el ministro Marcel, esto quiere decir que estamos comenzando con el pie derecho. Luego el presidente se refirió al empleo, donde indicó que se ha visto un repunte en la estadística del empleo formal. Ahora, no solo el IMASEC, sino que también el empleo y la inversión muestran cifras alentadoras. En 12 meses se recuperaron 120.000 empleos. Cuando dijimos que esa era nuestra proyección y objetivo como gobierno, muchos de nuevo no nos creyeron. El desempleo bajó y está actualmente en el 8% y el catastro de corporación de bienes de capital actualizado estos días, las inversiones para el periodo 2024-2027 subieron en un 9%, lo que significa un alza de 4.000 millones de dólares. Todo esto es por un manejo responsable, por un manejo serio de las finanzas públicas, es gracias a la confianza del país, las expectativas también han mejorado y ahora son más optimistas, pero por sobre todo es mérito de los trabajadores y las trabajadoras. En base al desarrollo de la economía, se puede apreciar que el presidente Boric se refiere no solo a los economistas de derecha, a quienes han hablado constantemente de la debilidad de la economía nacional, cosa que todos los indicadores muestran lo contrario.
Y en particular la candidata de Chile Vamos, la exalcaldesa de Providencia, la UDI Evelyn Matei, quien ha dicho que también Chile se encuentra en una crisis económica y social. Dice que el país atraviesa en una crisis tan profunda que requiere a lo menos 3 o 4 mandatos para sacarla adelante. Una crisis económica y social, es decir, 10 a 12 años. Y que habrá que tomar medidas radicales para ordenar las finanzas. En otras palabras, está citando, o aparentemente estaría citando al modelo Milei o al modelo que está implementando Donald Trump en Estados Unidos, y que se requiere un gobierno de unidad nacional, donde ella está dispuesta a incluir a los ex demócratas cristianos de demócratas y hasta los libertarios en una misma coalición. Los libertarios serían sería Kaiser, y probablemente Kass también estaría llamado a ese grupo. Dice Matei, y esto lo dice en su cuenta de Twitter, que debemos sacar a Chile de la crisis que está viviendo. Debemos volver a crecer, a generar empleo, porque sin eso no hay mayor equidad, no hay mayor futuro. Por eso es tan importante, dice Evelyn Matei, la unidad en la oposición para hacer gobierno. En los principales problemas de hoy no tenemos casi ninguna diferencia entre demócratas a libertarios, es decir, de la centro-derecha hasta el lado extremo de la derecha. Pero veamos qué dice la realidad. El año pasado, el año 2024, el Banco Central informó que la inversión directa extranjera a diciembre del 2024 arrojaron cifras de un ingreso de inversión flujo neto de 15.3 millones de dólares. El Banco Central dice que es la tercera cifra más alta en la última década, siendo superada por la cifra récord de inversión extranjera del año 2023 de 21.7 millones de dólares y de 18.2 millones de dólares obtenidos el año 22. Es decir, el 22, el 23 y el 24, la inversión extranjera en Chile es casi la mitad del Producto Interno Bruto chileno, que es más o menos 90.000 millones de dólares. Con este resultado, el flujo de la inversión directa extranjera en los últimos 3 años, según el Banco Central, alcanza un promedio de 18.4 millones de dólares, cifra que es 27% superior al promedio histórico de 14.4 millones de dólares que se abarcó en 2 décadas, es decir, del año 90 al 2000, del 2000 al 2010, o podríamos decir del 2000 al 2020. El flujo de inversión extranjera que ha ingresado el 2024 muestra un desempeño positivo y se compara con el 2023, dice el Banco Central, que alcanza el nivel más alto de los últimos 9 años. En este contexto, el monto 2024 se encuentra en un 29,5% por debajo de lo registrado el año anterior, reflejando la influencia de una base de comparación prácticamente alta, es decir, alta el 2024, pero un 30% casi más alta del año previo. El componente más importante de flujo acumulado de inversión extranjera directa fue la reinversión de las utilidades en 10.001 millones, seguido por la participación de capital de 4.002 millones y finalmente la deuda relacionada en 912 millones. Ese es el estado de la economía e inversión en el país. Son datos que entrega el Banco Central. Pero estos datos o información no son informados a la sociedad. Si vemos y escuchamos o leemos noticias, vemos a un Chile que está en crisis. Crisis de criminalidad, de desempleo, de falta de recursos. Es decir, un país que está lejos de la realidad política, económica que muestra los datos duros del Banco Central. Que no vamos a decir que el Banco Central es un ente de izquierda o de la extrema izquierda. Pero la razón es otra.
Y la visión la plantea Evelyn Matei, de asustar, asustar y asustar. Y es una visión político-ideológica, como decía. Sabemos que los medios corporativos son controlados por el gran capital y está ligado políticamente e ideológicamente con la derecha política, independientemente de lo que quieran informar. Hay un matrimonio constante y permanente en la historia de Chile entre el gran capital y los medios de comunicación. Esto no es nuevo y esto también, ¿por qué se ataca tan férreamente a este gobierno? A un gobierno del joven Frente Amplio, quien junto al Partido Comunista, asociado al Partido Socialista, PPD y a la Democracia Cristiana como un socio fraterno. En el fondo, este es un desprecio de la derecha, un desprecio constante y permanente al Frente Amplio y al Partido Comunista, por no decir que es anticomunismo. Para la derecha política y económica, el Frente Amplio y el PC son la extrema izquierda. Pero ¿cómo explicamos entonces que los últimos 3 años es la inversión extranjera más alta que se ha registrado en este país previo a las 2 décadas anteriores, del 90 al 2010? ¿Cómo explicamos aquello? Explicamos que la economía chilena es potente, se ha ido desarrollando, ha ido generando empleo, ha ido generando inversión, ha ido generando desarrollo. Y eso lo demuestran las cifras reales que entrega el Banco Central y que entrega la economía. Tras el estado de la economía chilena, la cual demuestra gran resiliencia y desarrollo en áreas estratégicas, en particular inversión en energías renovables no convencionales, con inversión multimillonaria en generación solar, eólica, también debemos sumar el desarrollo del almacenamiento de las energías verdes en baterías de larga duración. Además, podemos hablar de inversión a gran escala en hidrógeno verde en Antofagasta, Talcahuano, Punta Arenas. Eso siendo puntos estratégicos la inversión económica del país y su desarrollo sustentable a futuro y generando áreas estratégicas en la economía. Tras este primer bloque de noticias y opinión, volvemos con nuestro segundo bloque con más análisis de la política chilena. Volvemos en Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Bienvenidos de regreso. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Rápidamente, la agenda de gobierno para este nuevo periodo legislativo 2025. Tras la reunión del gabinete político, la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverri, explicó que la agenda del gobierno de Boric para este último año de gobierno. La ministra dijo que es una agenda exigente de trabajo. El presidente fue muy claro al equipo de ministros, hay que seguir trabajando y avanzando en las áreas que son fundamentales. En seguridad, por supuesto,
hay que implementar el Ministerio de Seguridad, seguir avanzando en el fortalecimiento de Carabineros y de las policías, que ha sido un trabajo permanente. En materia económica, hemos tenido buenas cifras en el último tiempo en desempleo, en crecimiento, en inversión, y eso hay que seguir consolidándolo y proyectándolo. Ayer conocimos el IMASEC y el ministro Marcel decía, todo apunta a que el 2025 debiese ser igual o mejor que el 2024, pero eso supone, por supuesto, trabajo del gobierno. Y en materia social, tenemos que continuar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Cuidado. También hay que avanzar en Sala Cuna, en el Finalcae y así una serie de otras iniciativas, ¿verdad? Que hay harto camino por recorrer y al menos yo me quedé súper clara el viernes que tenemos mucha pega por delante y que las expectativas del presidente con su equipo siguen siendo muy altas. Otro tema importante durante la semana recién pasada fue el apagón del 25 de febrero que abarcó todo el país conectado al sistema interconectado nacional. La carretera eléctrica que une desde Arica y Parinacota hasta la región de los lagos en Puerto Montt, el país se fue a negro. La última semana de vacaciones, la tercera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar, se tuvo que cancelar. El presidente Boric decretó toque de queda que obligó a la inmensa mayoría de chilenos a quedarse en casa o en sus lugares de estadía mientras volvía el suministro eléctrico, el cual regresó después de las 9 de la noche y en forma paulatina se fue conectando al resto del país y pasada la medianoche, ya tipo 1 o 2 de la madrugada, se restauró la electricidad al resto del país. Pero la molestia fue grande. Las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas. El presidente Boric expresó su malestar ante el corte del suministro de electricidad. Pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna. Porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. La empresa responsable es la transnacional colombiana ISA, que controla parte de la carretera eléctrica, junto con otras concesiones que tiene el país como carreteras concesionadas de autopista, tal como es el caso de varios tramos de la Ruta 5 Sur, a través de ISA Intervial, particularmente en la región del Maule. El presidente dice que se hará todo lo necesario para que las empresas responsables cumplan con su obligación, incluso con las indemnizaciones. Nos vamos a asegurar que los responsables de esta situación tengan que responder con todas las medidas propias de nuestra institucionalidad. Acá es importante que las instituciones funcionen. En los momentos de crisis es tentador o fácil hacer anuncios grandilocuentes, pero eso no da rédito en adelante. Lo importante es que las instituciones funcionen bien y superar la emergencia. Y en eso estamos trabajando como gobierno. Tal como dije al principio, esto es indignante, porque no es posible que la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas se vea alterada de esta forma por empresas que no hacen bien su trabajo. Un tema interesante a analizar es el de las energías renovables, que son prácticamente el sostén de la generación eléctrica en el país y que no fueron usadas. La explicación a esta sorpresiva información la dio el boletín informativo Juego Limpio del diario electrónico El Mostrador. Dicho boletín semanal es preparado por Héctor Cosio López. Juego Limpio informa que las energías renovables, las cuales son la carta de presentación, además de ir creando la independencia energética del país, carta de presentación de un país que avanza hacia las energías renovables, hacia las energías renovables no convencionales, y además que cumple un rol ya importante, casi más del 40% de la energía producida en este país es renovable no convencional. Juego Limpio informó que descubrió que las generadoras renovables no aportaron energía para recuperar electricidad tras el apagón. Según Juego Limpio, fuentes de la industria comunicaron que las generadoras limpias estuvo lista para inyectar energía cuando el país lo necesitara. Pero no sonó el teléfono rojo, dice Juego Limpio. ¿Por qué? Porque el plan para recuperar los servicios no lo contempla, tal cual. ¿Y por qué esto es importante? Porque ante contingencias extremas se requiere de la sincronización de todos los actores. Y esto
bien lo sabe el Coordinador Eléctrico Nacional, el organismo responsable de coordinar para restablecer la energía en el país en caso de blackout total como el que pasó el 25 de febrero. Sobre ese mismo tema, este miércoles 5 de marzo, el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, deberá explicar al Congreso sobre el origen de la falla que causó el apagón, los planes de defensa ante las contingencias extremas y por qué no se implementaron, y fundamentalmente explicar por qué no se implementó a las energías renovables no convencionales y por qué se demoraron 16 horas en recuperar el servicio eléctrico que cayó a eso de las 3 de la tarde con 15 minutos. Pasamos al tercer y último bloque de noticias y opinión. Volvemos con más análisis de la política chilena. Volvemos en Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Bienvenidos de regreso, esto es Más 569 el podcast, soy Jorge Garretón y al cierre. La prensa y todos los actores políticos están preocupados. ¿Qué ocurre con la presidenta Michelle Bachelet? ¿Dirá sí a una tercera campaña electoral para llegar a la moneda un tercer periodo de gobierno o dirá no, dando paso a otro candidato o candidata desde la centroizquierda a la presidencia? Una cosa que se nota es el nerviosismo y más nerviosismo. Las encuestas poco fiables y poco creíbles en Chile, al ser muy sesgadas y dirigidas además de ser de gran mayoría gestada por personas de derecha, lo cual no las hace viable ya que carecen de independencia. Y a pesar de aquello, la idea de Bachelet en una nueva campaña electoral ya la catapulta, según estas encuestas, al segundo lugar de las preferencias tras Evelyn Matei. Y en el caso de una campaña electoral, muy probablemente que ella esté por delante de Matei. Y nuevamente, Bachelet informó que no la molesten hasta el día viernes, o sea que el día viernes ella dará a conocer su opinión si va o no va como candidata a la presidencia por un tercer periodo. Por otro lado, la prensa, la opiniología y actores que se autoconsideran relevantes dicen que Bachelet está coartando la candidatura de la ya saliente ministra de Interior, Carolina Toá, a la presidencia. Al renunciar Carolina Toá al Ministerio de Interior, asumió el cargo el socialista Álvaro Elizalde, quien cumplía el cargo de ministro secretario general de la presidencia y quien junto a Toá cumplieron una labor fundamental para legislar, en particular lo que fue la creación del Ministerio de Seguridad para este país, el cual sacará de Interior el concepto de la seguridad y se creará un nuevo gabinete, el cual estará ser responsabilizado de la seguridad interna y tendrá a su cargo a las policías. Elizalde, que hasta hoy martes 4 de marzo se desempeñaba como ministro secretario general de la presidencia,
Fue nominado por el presidente Boric para cumplir el cargo de ministro del Interior, y el cargo de Secretaría General de la Presidencia lo ocupa ahora en forma subrogante, según informó el presidente Boric, Macarena Lobos, quien es la subsecretaria de la cartera. Ahora, Carolina Toá, al renunciar a su cargo, manifestó su interés de lanzar su precandidatura a la presidencia de la República. Recordemos que ella había dicho que su paso fundamental antes de estudiar dejar el gobierno era dejar en marcha el nuevo Ministerio de Seguridad, ministerio pronto a ser promulgado y entrar en funciones. Al cumplir esa meta, tras su ingreso al gobierno el 2022 para rescatar al gobierno de Boric del profundo error tras haber sido nominada la doctora Isquia Siches en Interior, quien tuvo un paso desastroso en gran medida por su profunda inexperiencia en política y el gran error cometido por el presidente Boric y sus asesores políticos. Y llegó Carolina Toá a rescatar el cargo de ministra de Interior. Ahora Toá se retira para planificar su candidatura a la presidencia. Y Bachelet, bueno, como decíamos, el viernes entregará su opinión. Según Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, ella ha dicho que el PS irá a las primarias, con o sin Bachelet, se presentarán con una carta a la presidencia de la República, lo cual puede o no puede ser la presidenta Michelle Bachelet. Eso es todo por esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. La música de intro y extra es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. El tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar Bandcamp. Este es un trabajo que desarrollo en forma independiente. Si estás interesado en contribuir a este trabajo, contáctame y te explico cómo hacerlo. Tendré más información mientras avanzamos en la generación de este podcast de Más 569, el podcast producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. En la próxima edición les explico cómo funcionará el tema de patrocinios de nuestros auditores, de ustedes, de nuestros oyentes, si consideran valioso este trabajo. Hasta la próxima, que les habla Jorge Garretón y nos vemos en el próximo podcast.